Muchas personas sienten este miedo, pero casi nadie lo nombra en voz alta. No aparece en las conversaciones familiares, ni en los diagnósticos médicos, ni siquiera en los recuerdos que uno se permite reconocer con calma. Es un miedo silencioso, persistente, que no siempre tiene forma clara, pero que se deja sentir en el cuerpo. A veces aparece como una inquietud al final del día, otras veces como una tensión leve en el pecho, una sensación de vacío difícil de explicar. Es el miedo a quedarse solo cuando el tiempo avanza. Durante años pensé que el miedo al abandono era algo propio de la infancia o de las relaciones afectivas tempranas, algo que se arrastra desde la niñez y que con suerte se supera con el paso del tiempo. Sin embargo, el cerebro no entiende la vida como una línea recta. El cerebro trabaja por experiencias acumuladas y en la vejez, cuando muchas estructuras externas cambian, ese miedo puede reactivarse con una intensidad inesperada. Con el paso de los años, el cuerpo se transforma. Cambian los ritmos, la energía, la forma en la que nos movemos por el mundo. Y el cerebro, que nunca está aislado del cuerpo, registra cada uno de esos cambios. No como ideas abstractas, sino como señales físicas. Menos estímulos diarios, menos contacto social espontáneo, menos demandas externas. Para el cerebro, todo eso se traduce en una pregunta muy básica. ¿Sigo siendo necesario para alguien? Aquí es donde empieza a formarse ese miedo del que casi nadie habla. No surge de repente, se va construyendo lentamente a partir de pequeñas experiencias cotidianas. Una llamada que ya no llega, un silencio más largo de lo habitual, un cambio en la mirada de los demás. El cerebro no interpreta estos hechos de manera racional. Los interpreta como señales de posible pérdida de vínculo. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro humano está diseñado para el vínculo. No es una cuestión emocional en el sentido romántico del término, es biología pura. Desde que nacemos, nuestro sistema nervioso aprende a regularse a través de la presencia de otros. El contacto, la voz, la previsibilidad de alguien cercano ayudan al cerebro a mantenerse en equilibrio. Cuando esos elementos disminuyen, el cerebro entra en un estado de vigilancia. Esa vigilancia no siempre se nota como miedo consciente. A veces se manifiesta como irritabilidad o como cansancio constante o como una sensación difusa de inseguridad. El cerebro activa circuitos antiguos, muy primitivos, encargados de detectar amenazas. No amenazas físicas inmediatas, sino amenazas relacionales. La posibilidad de quedar fuera del grupo, de no ser tenido en cuenta. En la vejez, esta respuesta puede intensificarse, porque el cerebro interpreta muchos cambios como señales de fragilidad, jubilación, pérdida de roles sociales, cambios en la dinámica familiar. Todo eso reduce la cantidad de referencias externas que durante años ayudaron al cerebro a situarse en el mundo. Cuando esas referencias desaparecen, el sistema nervioso busca nuevas señales de estabilidad y si no las encuentra, aparece el miedo. Este miedo no tiene que ver con debilidad emocional, tiene que ver con cómo el cerebro anticipa el futuro a partir del pasado. Cada experiencia de separación, de pérdida o de distancia queda registrada en redes neuronales, que se reactivan cuando el contexto se parece mínimamente. El cerebro no distingue entre un abandono real y la posibilidad de uno. Reacciona ante ambos con la misma intensidad fisiológica. Aquí entra en juego una estructura profunda del cerebro que actúa como un detector de relevancia emocional. Es una especie de alarma interna que evalúa constantemente si algo es seguro o no. Cuando esta alarma percibe señales de aislamiento, envía mensajes al resto del cuerpo. Aumenta la tensión muscular. Cambia la respiración, modifica el ritmo cardíaco, todo sin que la persona sea plenamente consciente de ello. Por eso, muchas personas mayores no dicen «tengo miedo de quedarme solo», pero sí dicen «me siento inquieto, no duermo bien o estoy más sensible que antes». El cuerpo está hablando por el cerebro. Está expresando una preocupación que no siempre encuentra palabras. Además, el cerebro envejece de una forma muy particular.
No pierde capacidad emocional, pero sí cambia la forma en la que regula esas emociones. Algunas áreas que antes ayudaban a poner distancia y perspectiva funcionan de manera diferente. Esto hace que ciertas sensaciones se vivan con más intensidad corporal, aunque no se comprendan del todo a nivel consciente. Este es uno de los motivos por los que el miedo al abandono en la vejez puede crecer si se ignora. No porque la persona se vuelva más dependiente, sino porque el cerebro necesita más señales claras de conexión para sentirse seguro. Cuando esas señales no llegan, el sistema nervioso se queda atrapado en una espera constante. Y esa espera, sostenida en el tiempo, desgasta, no solo emocionalmente, sino también a nivel fisiológico. El cuerpo permanece en un estado de alerta suave pero continuo, como si algo importante estuviera a punto de perderse, como si hubiera que estar preparado, aunque no se sepa exactamente para qué. Cuando este estado se prolonga, el cerebro empieza a reorganizar prioridades. Dedica más recursos a vigilar el entorno y menos a otras funciones que antes se sostenían con facilidad. La memoria reciente puede volverse más frágil, la atención se dispersa. No porque haya un deterioro inevitable, sino porque el sistema nervioso está ocupado intentando asegurar algo básico: no quedarse solo. Hay algo importante que casi nunca se explica. El miedo al abandono en la vejez no siempre está relacionado con estar físicamente solo. Muchas personas viven acompañadas y aún así lo sienten. Porque el cerebro no mide la soledad por la cantidad de gente alrededor, sino por la calidad del vínculo. Necesita sentir que hay alguien disponible, alguien que responde, alguien que reconoce nuestra presencia. Desde el punto de vista neurobiológico, ese reconocimiento actúa como un regulador interno. Cuando alguien nos escucha, nos mira, nos tiene en cuenta, el cerebro libera sustancias que ayudan a calmar los circuitos de alarma. El cuerpo se relaja, la respiración se hace más regular. El sistema nervioso entiende que no está solo frente al mundo. En la vejez, estos reguladores externos pueden disminuir. No siempre por falta de cariño, sino por cambios en los ritmos de vida. Hijos con menos tiempo, amigos que ya no están, entornos que se vuelven más impersonales. El cerebro no interpreta estas ausencias como algo social o cultural, las interpreta como una reducción de apoyo. Esto explica por qué el miedo al abandono no suele aparecer como un pensamiento claro. No es una frase que uno se dice a sí mismo, es una sensación corporal difusa, una incomodidad que aparece sin motivo aparente. El cuerpo se adelanta a la mente, señala algo que aún no ha sido formulado. Además, el cerebro utiliza el pasado como guía constante. Cada experiencia previa de pérdida deja una huella, no como un recuerdo consciente, sino como una predisposición. En la vejez, cuando el futuro se percibe más incierto, estas huellas se activan con más facilidad. El cerebro hace una especie de cálculo automático. Menos tiempo por delante, menos margen para reconstruir vínculos si algo se rompe. Este cálculo no es pesimista, es adaptativo. El cerebro intenta proteger, pero cuando no se comprende, puede vivirse como angustia, como una sensación de fragilidad emocional que no encaja con la imagen que la persona tiene de sí misma. Muchas personas mayores se sienten desconcertadas por esto, no se reconocen en ese miedo. Por otro lado, el cuerpo también cambia su manera de enviar información al cerebro. Los sistemas que regulan el estrés y la calma se vuelven más sensibles. Pequeñas señales pueden generar respuestas más intensas. Un comentario neutro puede sentirse como distancia. Un silencio puede interpretarse como rechazo. No porque la persona sea exagerada, sino porque el sistema nervioso está más atento a cualquier indicio de desconexión. Aquí aparece un fenómeno muy interesante. Cuando el miedo al abandono no se reconoce, el cerebro busca explicaciones alternativas. A veces lo traduce en preocupación constante por la salud, o en una necesidad excesiva de control, o en una tristeza persistente sin causa clara. El miedo cambia de forma para poder expresarse. Desde fuera, esto puede interpretarse como carácter difícil o como rigidez emocional. Pero desde dentro, lo que ocurre es un intento del cerebro por recuperar estabilidad. Quiere señales claras de que el vínculo sigue ahí, de que la persona sigue teniendo un lugar. Este miedo tampoco surge de un día para otro, se va acumulando. Cada pequeña experiencia de desconexión suma, y el cerebro, que funciona por patrones,
Empieza a anticipar. Si antes respondían y ahora no, quizá mañana tampoco. Esa anticipación es la base del miedo. En este punto, muchas personas intentan ignorar lo que sienten, minimizarlo, decirse que es normal, que no pasa nada, pero el cerebro no se calma con argumentos racionales. Necesita experiencias, necesita coherencia entre lo que ocurre fuera y lo que se siente dentro. Cuando esa coherencia no existe, el cuerpo mantiene la señal encendida. No grita, no colapsa, pero insiste, a través del cansancio, del mal dormir, de la sensación de vacío, como recordando constantemente que algo importante está en juego. Hay estudios que muestran algo muy revelador. Cuando una persona siente que no es tenida en cuenta, aunque esté rodeada de gente, se activan en el cerebro regiones muy parecidas a las que se activan ante el dolor físico. No porque la soledad duela de forma metafórica, sino porque para el cerebro la pérdida de vínculo es una amenaza real. A lo largo de la evolución, quedar fuera del grupo significaba no sobrevivir. Ese aprendizaje sigue inscrito en nuestro sistema nervioso. En la vejez, esta memoria biológica cobra más peso. El cerebro sabe que el margen de maniobra es menor, sabe que recuperar vínculos puede ser más difícil. Y por eso reacciona antes, incluso ante señales ambiguas. No espera a que el abandono ocurra, se adelanta, intenta prevenirlo. Este mecanismo preventivo tiene un coste. Mantiene al cuerpo en un estado de activación constante, no intensa, pero sí persistente, como una radio de fondo que nunca se apaga del todo. Con el tiempo, esto afecta a la forma en la que la persona se relaciona con los demás. Puede volverse más dependiente emocionalmente o, por el contrario, más distante. Ambas respuestas nacen del mismo lugar: la necesidad de protegerse. Aquí aparece una paradoja importante. Cuanto más miedo hay a ser abandonado, más difícil puede volverse el vínculo. No por falta de amor, sino porque el sistema nervioso está en modo defensa. Y cuando el cerebro se defiende, interpreta, filtra y responde desde la alerta, no desde la calma. Desde la neurociencia experimental se observa que el cerebro necesita regularse en relación con otros cerebros. No somos sistemas cerrados, somos sistemas abiertos, en constante intercambio. La mirada, el tono de voz, la presencia estable de alguien cercano ayudan a sincronizar ritmos internos. Cuando esa sincronía se pierde, el cerebro intenta compensar, pero no siempre lo consigue. En la vejez, esta sincronía se vuelve especialmente valiosa. No porque la persona sea más frágil, sino porque ha acumulado una historia larga de vínculos. Cada uno ha dejado una huella. El cerebro no borra esas huellas, las integra. Y cuando el presente se parece, aunque sea un poco, a experiencias pasadas de pérdida, las reacciona todas a la vez. Esto explica por qué el miedo al abandono puede aparecer incluso en personas que han sido independientes toda su vida. No contradice su historia, la completa. El cerebro no responde a la identidad que uno cree tener, sino a la situación actual y a lo que esa situación evoca internamente. Hay algo más que suele pasar desapercibido. Con la edad, muchas personas dejan de expresar ciertas necesidades por no molestar, reducen demandas, se adaptan. El cerebro registra esa autocensura. Y cuando una necesidad no expresada no recibe respuesta, el sistema nervioso no entiende que fue una elección consciente, solo registra ausencia. Esa ausencia repetida se convierte en señal y la señal se convierte en miedo. No siempre consciente, no siempre verbalizable, pero profundamente corporal. En los estudios fisiológicos se observa que, cuando este miedo se mantiene en el tiempo, cambia incluso la forma en la que el cuerpo responde al descanso. El sueño se vuelve más superficial. El organismo no entra con facilidad en estados profundos de recuperación, como si el cerebro necesitara mantenerse medio despierto, atento a cualquier posible pérdida. Esto no significa que el miedo al abandono sea inevitable en la vejez. Significa que tiene una base neurobiológica clara, que no es una debilidad personal ni un fallo de carácter. Es una respuesta del sistema nervioso a un contexto de cambio, de menor previsibilidad y de vínculos más frágiles. Comprender esto cambia la forma de mirarlo. El miedo deja de ser algo que hay que esconder o negar. Se convierte en una señal que informa de una necesidad profunda de conexión.
no de compañía constante, sino de presencia significativa. Cuando el cerebro recibe señales claras de que el vínculo sigue ahí, de que hay continuidad, de que la persona importa, la respuesta fisiológica cambia, no de golpe, no mágicamente, pero cambia. La alarma baja, el cuerpo descansa, la experiencia interna se vuelve más estable. Desde fuera, esto puede parecer algo pequeño, un mensaje, una conversación, un gesto de reconocimiento, pero para el cerebro esas señales son enormes, reorganizan prioridades, devuelven seguridad, apagan la espera constante. Al final, el miedo al abandono en la vejez no habla del futuro, habla del presente, de cómo el sistema nervioso está interpretando las señales que recibe ahora. Y cuando esas señales se comprenden, también se comprende por qué ignorar este miedo no lo hace desaparecer. Al contrario, lo deja crecer en silencio. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal. Cuando se mira este miedo desde la neurociencia, deja de ser algo abstracto, se vuelve concreto, corporal, comprensible. El cerebro no teme al abandono como idea, teme a la pérdida de regulación, a quedarse sin las señales externas que durante toda la vida le ayudaron a organizarse, a sentirse a salvo, a entender su lugar en el mundo. En la vejez, el cerebro sigue necesitando esas señales, no menos, a veces incluso más claras, no porque la persona retroceda, sino porque el contexto cambia. Y el sistema nervioso se adapta a esos cambios, como sabe, anticipando, vigilando, intentando proteger. Por eso, cuando este miedo se ignora, no desaparece, no se disuelve con el tiempo, se transforma, se infiltra en el cuerpo, en el sueño, en el ánimo, en la forma de relacionarse. El cerebro no suelta una alerta que considera importante solo porque no se nombre. Al contrario, la mantiene activa hasta recibir información nueva. Comprender esto permite mirar el miedo al abandono con otra profundidad, no como algo vergonzoso, no como una debilidad tardía, sino como una respuesta coherente a una etapa vital donde los vínculos, la presencia y el reconocimiento adquieren un peso enorme a nivel biológico. El cerebro envejece, sí, pero no deja de ser social, no deja de necesitar conexión, no deja de regularse a través de otros. Cuando esas necesidades no se reconocen, el miedo crece en silencio. Cuando se entienden, algo empieza a ordenarse por dentro. Y quizá ahí esté lo más importante, en dejar de pensar este miedo como un problema psicológico aislado y empezar a entenderlo como una experiencia cerebro-cuerpo que pide ser escuchada. Porque cuando el sistema nervioso se siente tenido en cuenta, deja de anticipar pérdidas que aún no han ocurrido. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal.